El candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Guadalajara ha salido a la calle para hablar con comerciantes y vecinos de la calle Miguel Fruiters. Hoy ha empezado a presentar algunas de sus propuestas y compromisos. Comparecencia de prensa, como todos los lunes, de los parlamentarios nacionales del Partido Popular. Hoy se han repasado los principales acuerdos adoptados en el último Consejo de Ministros. También les vamos a contar todos los detalles de la programación para los próximos meses del Teatro Auditorio Buero Vallejo. Y durante estos días las entidades de la Casa Nazaret desarrollan diferentes actividades para celebrar la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. Enseguida, todos los detalles. Comenzamos con la noticia del día. Tremendo susto el que se dieron ayer en la travesía Nuevo Alamín. Un incendio en el 9D del Portal 10 hizo necesaria la intervención de los bomberos y la evacuación de las 5 personas, 3 de ellos menores, que se encontraban en el interior del inmueble. Se ha abierto una investigación para determinar las causas del suceso. Un equipo de Televisión Guadalajara ha podido acceder al interior del inmueble. Era el tema de conversación en el barrio desde primera hora de la mañana. Y es que los vecinos comenzaron a notar de madrugada cómo empezaba todo el movimiento por un incendio que se producía en el 9D del número 10 de la travesía Nuevo Alamín por motivos que se están investigando. Así quedaba el interior de la vivienda, de la cocina, para ser más exactos, donde se produjo el incendio. Todo ocurrió de madrugada y, según una de las víctimas, salvaron la vida de casualidad. Mi hijo se despertó, como te he dicho, se despertó a las 4 de la mañana, me pidió el biberón, yo la desperté, lo encontré aquí las llamas y humo. Y yo siento casi no abrir la puerta porque tengo miedo que salía la fuego por dentro. Y ya me fue, la llamé a la 112 para que venga aquí a ver lo que pasó. Todos fueron evacuados al hospital universitario, también los menores de edad, y todos fueron dados de alta. Los 5 ahí en el hospital. ¿Y todos están dados de alta ya? Sí. Fuimos a las 4 de la mañana, damos la alta a las 9, así, a las 8:30. Así. Los vecinos aseguran que las víctimas no podían salir de la vivienda y los bomberos estuvieron tanteando la posibilidad de descolgarse por el piso que se encuentra justo encima, puesto que los vecinos de al lado se encontraban de vacaciones. En cuanto al origen del incendio, la víctima asegura que fue un radiador. Por el radiador, por el problema de calefacción. Lo encendimos el calefacción para calentarnos y la pasó lo que pasó. Solamente menos mal que no la explotó la microondas, que estaba ahí casi nueva, ya nueva. Acabamos de comprar casi una semana ahora. Menos mal que no se explotó esa, pero todo ya, como tú lo has visto, todo ya está perdido. Aunque en el barrio se especulaba que una olla habría podido ser el origen del fuego, según ha podido saber Televisión Guadalajara, todo podría haberse producido por una toalla que se encontraba encima del radiador. Esta familia, compuesta por 5 personas que viven de alquiler en la vivienda desde el pasado mes de junio, siguen todavía con el susto en el cuerpo. Televisión Guadalajara ha querido saber además qué va a hacer esta familia que se encuentra ante la situación de no poder dormir esta noche en la que hasta ahora había sido su hogar. Pues muy mal, no tenemos dónde ir, no sé qué va a hacer el dueño, la llamé y me dice que va a llamar al seguro, a ver seguro cuándo va a pasar, pero nosotros no podemos estar aquí con 3 niños aquí en la casa. Con la mayor tiene 4 años y la otra tiene 2 años y la otra tiene 20 meses. No podemos estar aquí en la casa. ¿Tienen familia? ¿Tienen amigos? ¿Dónde pueden...? Pues tengo mis hermanos, pero mis hermanos no viven aquí. Y más, tenemos que coger nuestra... Yo le he dicho al dueño, si me vuelves el dinero de la fianza me voy a buscar un piso. Pero él no quiere hacer conmigo nada. Ni me vuelve el dinero de la fianza, ni quiere arreglar nada, no sé lo que voy a hacer con él. A última hora de la mañana, Televisión Guadalajara hablaba con el concejal de Seguridad, Armengol Engonga, nos confirmaba que había sido precisamente una toalla encima de un radiador la que había originado el suceso. Los motivos ha sido una toalla que estaba puesta en un radiador de una de las cocinas y por tanto ha sido la causa por la que se ha activado al 112 a las 4:30 de la mañana de que había un incendio en la travesía Nuevo Alamín, en el 9º piso. Se encontraban en la vivienda una mujer mayor, estaba también una madre y sus 3 hijos y por riesgo a inhalación, a posible inhalación de los miembros de la vivienda, tanto bomberos, policía local, policía nacional como los servicios sanitarios que han intervenido, se decidió trasladar a todos los habitantes al hospital y esta misma mañana estaban de vuelta en la vivienda.
Armengol Engonga ha querido explicarnos la actuación de los bomberos. Ha remarcado la dificultad que tuvieron para entrar en la vivienda y al final no les quedó más remedio que tirar la puerta abajo. Lo que suele establecer es que acudan toda la dotación de bomberos del Parque de Guadalajara, que son 8 bomberos. Han acudido tanto el brazo, por si era necesario utilizarlo, como la bomba, y en este caso han intervenido los 8 bomberos en coordinación con Policía Local y Policía Nacional, y la intervención ha sido por su propio pie. Los 8 bomberos accedieron a la vivienda, a un 9º piso, 9º C. La intervención fue rápida porque prácticamente en 1 hora quedó subsanado el problema. Eso sí, la dificultad que se encontraron, dificultad añadida, fue que no podían los miembros de la vivienda abrir la puerta y por tanto los bomberos la tuvieron que derribar. Una vez derribada se encontraron ahí a 3 niños de 20 meses, 4 años y 9 años, junto con la madre y la abuela. Y en este caso, una vez localizados, se les trasladó al hospital y esta misma mañana ya estaban en su vivienda. El candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Guadalajara está ya prácticamente en plena precampaña y es que desde primera hora ha querido hablar con los vecinos de Guadalajara y con los comerciantes en la calle Miguel Fluiters. Daniel Jiménez asegura que todas las personas con las que ha hablado le indican que ha tenido lugar un claro deterioro en la zona, siendo los comerciantes los más afectados por las distintas políticas llevadas a cabo por el Partido Popular. Por eso el candidato socialista asegura estar dispuesto a tomar medidas para que se recupere la vida en el centro de Guadalajara. Para Daniel Jiménez, Miguel Fluiters y su entorno son la auténtica zona cero de las políticas de Antonio Román. Y lo que de verdad puedo decir es que, sin lugar a dudas, aquí en la zona de Miguel Fluiters, en Guadalajara, estamos en la zona cero de lo que es el desastre del comercio de nuestra ciudad. Después de haber invertido el alcalde o gastado más de 20 millones de euros en toda esta zona, el resultado que tenemos es 83 solares vacíos, comercios que cierran día sí, día también, y aquellos que se mantienen pues en un acto verdaderamente heroico por mantener su empleo. He recogido el testimonio de muchos comerciantes que donde tenían 3 trabajadores, ahora solamente están ellos como autónomos, donde antes había un establecimiento comercial, ahora está el cierre echado, y bueno, hay cuestiones que me están pidiendo que hay que solucionar. Por eso quiere empezar a adoptar compromisos con la ciudadanía desde ya mismo. Si sale elegido nuevo alcalde, asegura que tendrá 2 prioridades: que el autobús vuelva al centro y paliar la eliminación de las plazas de parking en el centro. En primer lugar, quiero modificar las líneas de autobuses y lo voy a hacer, me cueste lo que me cueste, y haya que mover los mecanismos técnicos, jurídicos y económicos necesarios para que eso sea una realidad, para que los autobuses vuelvan al centro de la ciudad. El centro de la ciudad es la principal zona atractora de viajeros de autobús y sin embargo se ha quedado toda esta zona sin autobuses. No es de recibo que el autobús más cercano a este punto esté a cerca de 700 metros. Eso es totalmente inviable. Y además también me comprometo a que, como consecuencia de la supresión de cientos de plazas de aparcamiento que ha habido en el centro, me comprometo a bajar el precio del aparcamiento que hay en la Plaza Mayor, que actualmente es 3 veces más caro que la zona azul del centro de Guadalajara. Y eso lo voy a hacer sí o sí, porque facilitando la llegada de vecinos de la ciudad al centro en autobús y facilitando el aparcamiento al centro en un aparcamiento con un precio razonable, estoy convencido que vamos a hacer lo más accesible para que la gente, los vecinos de Guadalajara, vengan aquí. Pero no es lo único que le preocupa a Daniel Jiménez. El candidato socialista al Ayuntamiento de Guadalajara quiere más actividad cultural en la zona centro y mejorar la iluminación, ya que la considera insuficiente. Vamos a mejorar la iluminación del centro, porque es muy deficitaria. Y también solventaré 8 años que lleva el alcalde de Guadalajara con unos contenedores soterrados, cerrados a cal y canto, con unos contenedores en superficie que afean muchísimo la imagen de la ciudad. Y por último, un auténtico plan de rehabilitación integral, porque en Guadalajara y en el centro de la ciudad ha habido una degradación constante de todo el espacio urbano y eso es preciso acometerlo sí o sí, porque las cuestiones urbanísticas, si no van aparejadas de las cuestiones relacionadas con el comercio y la accesibilidad, desde luego no sirven para nada, como se ha demostrado durante este tiempo. Y desde luego, por último, quiero una oferta de ocio y cultural
permanente en el centro de Guadalajara para que la gente tenga espacios claros de disfrute, espacios de comercio, espacios de ocio. Y aprovechando su comparecencia ante los medios de comunicación, Daniel Jiménez denuncia que existe un plan de movilidad del año 2011 que todavía no ha salido a la luz. Se trata de un plan que aseguraba que las líneas de transporte, las líneas de autobús que había, eran buenas. Por eso Jiménez pide explicaciones a Antonio Román. Hemos tenido conocimiento hace exactamente unos días de un plan de movilidad que se elaboró en el mes de noviembre de 2010, que fue presentado al Ayuntamiento en enero de 2011, aquí está la portada de ese documento, donde se hablaba de cómo tenía que ser el transporte urbano, los autobuses en Guadalajara. Hay cosas que discrepamos, pero lo que no entendemos es cómo es posible que este documento el alcalde se lo ocultase a los ciudadanos y no fue hasta septiembre del año pasado cuando lo aprobó en Junta Local de Gobierno. No acabamos de entender por qué este documento, que tenía que haber salido a información pública en enero de 2011, hoy siga sin salir a información pública. No entendemos por qué este documento decía que los autobuses de Guadalajara que teníamos antes de la reforma funcionaban y cubrían a la población y eran sostenibles. Y sin embargo el alcalde muchas de las líneas se las cargó enteras. No entendemos por qué había un autobús que era rentable, el autobús entre Guadalajara y Marchamalo, concretamente entre el Hospital y Marchamalo, con cerca de 400.000 usuarios al año, que apenas le costaba al Ayuntamiento de Marchamalo 200.000 euros según este estudio, y sin embargo el alcalde le exigiera al alcalde de Marchamalo 3 veces más el coste real de este servicio. Y no entendemos cómo aquí había propuestas que no se han llevado a cabo, y yo le exijo al alcalde que este documento lo ponga a información pública como se comprometió, para que la gente opine cómo tiene que ser la movilidad en Guadalajara. Como es habitual cada semana, los parlamentarios populares de Guadalajara presentan las novedades más importantes del último Consejo de Ministros. En esta ocasión ha sido la diputada Encarnación Jiménez la responsable de ofrecer datos. En primer lugar, se han presentado 2 informes previos a 2 anteproyectos de ley. En ellos se habla de las relaciones con las administraciones, tanto de individuos como de empresas. Por otro lado, ha dado cuenta del ahorro económico que se ha conseguido gracias a la reforma de las administraciones locales impulsada por el Gobierno de España. Encarnación Jiménez ha detallado que se han suprimido más de 2.000 entidades, 1.244 en administraciones locales, 675 en comunidades autónomas y 268 en la administración central. Escuchamos ahora a la diputada del Partido Popular, Encarnación Jiménez, detallando las principales novedades a la hora de que un ciudadano trate con la administración. Las principales novedades que podemos contar para los ciudadanos es facilitar las relaciones electrónicas entre los ciudadanos y la administración. El uso, se va a potenciar el uso de las sedes electrónicas que ya se han puesto en marcha, se reducen las cargas administrativas, se establece como regla general la no solicitud de documentos originales. No será preciso que los ciudadanos presenten fotocopias de documentos que ya tienen algunas administraciones públicas, sino que la propia Administración tratará de conseguir o elaborará las copias que considere que necesita en estas relaciones entre la Administración y los ciudadanos. Habrá un único procedimiento común, se habilitará también un procedimiento administrativo, por así decirlo, exprés, que para aquellos supuestos de menor complejidad, y el objetivo es que se gane en agilidad para todos aquellos trámites que tengan que realizar los ciudadanos. Encarnación Jiménez ha explicado también las cifras económicas del ahorro conseguido al suprimir entidades. Que ha supuesto un ahorro acumulado de más de 18.000 millones de euros. Concretamente hablamos de 18.187 millones de euros. Esta cifra, si la desgranamos, vamos a decir
que 4.773 millones de euros corresponden al ahorro en la Administración General del Estado, 10.510 a las comunidades autónomas y 2.904 millones de euros a las entidades locales. Y un dato importante, 1.700 millones de euros de ahorro ha supuesto a los ciudadanos directamente y a las empresas el mejorar esas cargas burocráticas. Seguimos repasando temas de carácter nacional y en este caso que tienen que ver con el fin de semana, porque tendremos que seguir esperando para conocer los candidatos del Partido Popular para las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo. Mariano Rajoy se reunía, como van a ver en las imágenes ahora mismo, este fin de semana en Toledo con la Dirección Nacional del Partido Popular. El objetivo era analizar la situación política del partido. En la reunión se han definido las líneas estratégicas de cara a los próximos meses, marcados por la cita electoral de mayo, aunque por el momento se sigue manteniendo la incógnita sobre quiénes serán los elegidos como aspirantes a las diferentes alcaldías. Mariano Rajoy ha dejado claro que tiene los nombres claros desde hace tiempo, aunque no se puede adelantar porque la propuesta habrá de ser estudiada primero por el Comité Ejecutivo, que es el órgano encargado de tomar dicha decisión. Y uno de los temas del día tiene que ver con el anuncio del viernes que hizo la presidenta de Castilla-La Mancha sobre que había sido liquidada la deuda acumulada con los ayuntamientos de la región. Cospedal aseguraba que se habían abonado más de 4.000 millones de deudas pendientes. Vamos a recordarlo. En total hemos abonado más de 4.000 millones de euros en deudas pendientes con empresas, con asociaciones, con entidades privadas, entidades sin ánimo de lucro, familias y entidades locales. La presidenta de Castilla-La Mancha confirmaba lo que ya era un hecho desde el pasado miércoles, cuando realizó la orden de pago de los últimos 48 millones de euros de deuda comercial. Un hito para una región que hace tan solo 3 años tenía una deuda financiera de 7.000 millones de euros y una oculta de hasta 4.000 millones. Pero además Cospedal ha dado más datos. El 95% de los gastos contabilizados en el año 2014 ya han sido pagados. Y así valoraba el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de la región la liquidación de la deuda. Estamos ante un hecho histórico que da vida y que garantiza el futuro de todos los municipios que componemos Castilla-La Mancha. La presidenta de la región ha resaltado también que estos pagos se han realizado sin distinción de ningún color político y se ha mostrado optimista ante los primeros datos que ha dejado este 2015. Son datos que consolidan la tendencia de crecimiento económico del año 2014 y que nos hacen cada día más optimistas, eso sí, dentro del realismo y de la prudencia que tiene que tener un gobierno sensato y que tiene que tener un gobierno responsable. La liquidación de la deuda con los ayuntamientos llega solo 4 días después de conocer el descenso del paro en 1.130 personas en la región. Después de la noticia, como les decimos, hoy es día de reacciones. La diputada del Partido Popular por nuestra provincia se ha mostrado orgullosa también de estas últimas novedades del Gobierno regional por el pago de la deuda con los ayuntamientos de la región. Podemos decir a día de hoy, y es algo que debemos congratularnos desde el Grupo Popular, desde el Partido Popular de Guadalajara, y desde luego deberíamos hacerlo así toda la sociedad de Castilla-La Mancha, de que a día de hoy ya se haya saldado la deuda con todos los ayuntamientos. Eso es un dato importante, fruto del esfuerzo del Gobierno de la presidenta Cospedal y del esfuerzo de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y, desde luego, tengo que lamentar desde aquí que el Partido Socialista, los dirigentes socialistas, que fueron los que ocasionaron estas deudas con todos los ayuntamientos y que hoy pretenden ponerse de nuevo al frente del Gobierno de la región, que no compartan y no se alegren de que al fin la deuda que ellos ocasionaron haya sido saldada por la presidenta Cospedal.
pero es un dato importante, es un dato que debemos destacar y, desde luego, que ese camino que inició la presidenta de ahorro, de optimización de la estructura administrativa se haya puesto en marcha en toda la Administración del Estado a nivel de todo el país y que estemos viendo los frutos que está dando estas medidas. Este es el punto de vista del Partido Popular y ahora vamos a escuchar el punto de vista del Partido Socialista, precisamente en Azuqueca de Henares. José Luis Blanco, concejal de Hacienda de Azuqueca, ha negado que, como anuncia Cospedal y la Junta de Comunidades, se haya pagado el total de la deuda con el Ayuntamiento. Por supuesto que no es verdad, que es una de las mentiras de Cospedal y del Partido Popular en Azuqueca. Lo que es curioso es que cuando alguien debe, desde el año 2011, 2012 y 2013, cuando paga una parte, haga una noticia, haga una fiesta. Pero la realidad es que la Junta de Comunidades tiene una deuda con el Ayuntamiento, y no con el Ayuntamiento, con los vecinos de Azuqueca, de más de 3 millones de euros. El concejal nos pormenorizaba la deuda. Se le vendió una parcela a la Junta de Comunidades para la construcción de viviendas de protección oficial que iba a ser pagada en el año 2010, 2011 y 2012. La parte del 2010 se pagó y la del 2011 y la del 2012 sigue sin pagar. Y estamos hablando de 1.750.000 euros. Una expropiación de la carretera de La Vega, de una parcela que era municipal, le suman otros 78.000 euros. Otras deudas, como una deuda tributaria de 202.000 euros, 425.000 euros de los diferentes talleres y de los programas experimentales. Existen otra deuda de 700.000 euros que nosotros consideramos que la Junta de Comunidades, por su mala planificación y por su mala gestión, no avisó a los ayuntamientos a tiempo. Y estamos hablando de deuda que tiene que ver con las escuelas infantiles, que tiene que ver con el centro de empresas y que tiene que ver con la casa de acogida y con el centro de la mujer. Así va sumando y estamos alrededor, un poco más de 3.202.000 euros, lo que la Junta de Comunidades sigue debiendo. Según el concejal, esta maniobra es totalmente electoralista y hacía la comparación con un estudiante que deja los apuntes para el día antes del examen. Esto es el mal estudiante que estudia la última noche. No es posible. No es posible que alguien en la última noche en un examen se presente a un examen y pueda sacar una buena nota. Pues haciendo el símil con las elecciones autonómicas en Azuqueca, desde luego vamos a hacer todo lo posible para que esto no sea una medida electoral, que es lo que es, sino explicarle a todos los vecinos que la señora Cospedal ha sido una mala estudiante, ha sido una mala gestora, ha sido una mala planificadora de los recursos de todos los vecinos y no puede venir ahora diciendo que ha puesto el kilómetro a cero cuando todavía le debe a los vecinos más de 3 millones de euros. Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de varios asuntos, tanto de carácter regional como de carácter provincial, y por ello nos acompaña en plató Ana Guarinos, presidenta del Partido Popular en Guadalajara y presidenta de la Diputación. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Vamos por partes. En primer lugar, la noticia que conocíamos el viernes. Decía la presidenta Cospedal que teníamos buenas noticias. Se estaba ya al día, se habían liquidado más de 4.000 millones de euros de deuda que tenían con ayuntamientos. Hoy era día de valoraciones, el Partido Popular lo hace de manera positiva, pero desde Azuqueca de Henares dicen que no es real lo que se está diciendo. Bueno, mire, yo entre la presidenta Cospedal y el señor Bellido no tengo ninguna duda de que creo a pies juntillas a la señora Cospedal. Además es que, mire, con estos temas hay que ser muy serios. Es decir, es verdad que se ha saldado la deuda que se tenía con los ayuntamientos de 4.000 millones de euros. Con el Ayuntamiento de Azuqueca han omitido un dato fundamental. El Ayuntamiento de Azuqueca, en los últimos pagos que se han hecho desde la Junta de Comunidades, recientemente, en el último concretamente, se les han pagado cerca de 2.400.000 euros y antes de Navidades le pagaron más de medio millón de euros, es decir, 3 millones de euros, por lo tanto, que se le han pagado en los últimos tiempos. Es posible que algo de deuda tributaria, insisto, pueda quedarle al Ayuntamiento de Azuqueca. Desconozco si ese dato es así o no, pero la deuda no tributaria se ha saldado con todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia de Guadalajara y del resto de Castilla-La Mancha. Es más, le puedo dar como un dato significativo que hasta alcaldes del Partido Socialista Obrero Español han agradecido
a la presidenta Cospedal que pagara y que saldara la deuda con todos los ayuntamientos, los del Partido Socialista y los del Partido Popular. Por lo tanto, sí, yo pongo en duda evidentemente las palabras que en este momento están diciendo desde Azuqueca de Henares, y además créame que creo que bueno, cuando uno hace ciertas afirmaciones y además tiene un pasado de gobierno en Azuqueca, también tendrá que decirles a todos los ciudadanos la verdad, y tendrá que decirles en primer lugar que cuando el Partido Popular llegó al gobierno de Castilla-La Mancha, a Azuqueca de Henares le debían más de 9,5 millones de euros. Yo sinceramente no he visto ninguna pancarta en el Ayuntamiento de Azuqueca que con anterioridad a las elecciones dijera Barreda y los nuestros, es decir, nosotros le debemos a Azuqueca, al Partido Socialista, 9,5 millones de euros. A día de hoy esos 9,5 millones de euros están pagados íntegramente al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, insisto, dejando alguna salvedad, si puede haber, de que exista deuda tributaria pendiente, que lo desconozco y que por lo tanto no puedo hablar. La deuda no tributaria con el Ayuntamiento de Azuqueca, toda la reconocida, está íntegramente saldada, al igual que con el resto de municipios de la región. Lo dice la presidenta Cospedal, hasta el momento siempre ha dicho la verdad y la va a seguir diciendo en el futuro, y entre quien dice permanentemente la verdad y quien permanentemente está utilizando una deuda que el Partido Socialista le debía a Azuqueca para hacer política y gastándose el dinero de los azudenses en política y en pancartas electorales, pues mire, ¿qué quiere que le diga? No tengo ninguna duda de que lo que dice la presidenta es cierto y de que es así. También lo ha hecho con el Ayuntamiento de Guadalajara, con el Ayuntamiento de Albarate de Zolita o con el Ayuntamiento de Pastrana, si es que tenía alguna cantidad. Es decir, todos los ayuntamientos en este momento han saldado su deuda con el gobierno regional, y eso es un hecho significativo, es un hecho sinceramente para alegrarse, y creo sinceramente que es lamentable, o sea, que el Partido Socialista esté utilizando un hecho positivo para seguir haciendo algo negativo. Es decir, lo que es positivo, el hecho es que se ha pagado, el hecho es que el contador y el cuenta kilómetros de la deuda en este momento está a cero con los ayuntamientos, y el hecho real también es que los ayuntamientos del Partido Socialista, entre ellos el del señor Bellido, que además es el máximo responsable del Partido Socialista en esta provincia, lo que tiene que explicarles a sus vecinos es por qué no reclamó la deuda cuando la tenía que haber reclamado, que era antes de las elecciones de 2011, y a quien se la generó, que fue su propio partido, el Partido Socialista Obrero Español. Insisto, Ayuntamiento de Azuqueca ha cobrado cerca de 10 millones de euros ya, que era lo que le debía fundamentalmente su propio partido, el Partido Socialista, a los ciudadanos de Azuqueca. Si hablamos de cuentas saneadas, hablamos de las de la Diputación Provincial. Comparecía hace poco en rueda de prensa para hacer un balance de la gestión de los últimos 3 años y dar, por resumirlo de alguna manera, 2 noticias. Esa noticia de las cuentas saneadas y que a partir de ahora se va a poder invertir, lógicamente, más en los pueblos. Sí, a lo largo de estos años lo hemos venido haciendo, ¿no? O sea, nosotros marcamos como propósito que la Diputación no podía tener un endeudamiento que era insostenible y además inexplicable. La Diputación no podía tener un 166,4% de endeudamiento, que era lo que se debía, o el porcentaje de endeudamiento que teníamos, eso eran 70 y pico millones de euros, tengan en cuenta que el presupuesto, siempre he dicho, son de 56 o entre 56 y 60, y la Diputación debía pues presupuesto y medio prácticamente de lo que tenía. Nosotros nos marcamos 2 objetivos. Primero, es decir, endeudarse o endeudar una administración no es bueno, es como una familia, ¿no? Al final, lo que tú pagas en intereses y te endeudas lo estás quitando a los ayuntamientos. Pero es que además no había nada extraordinario excepto un plan de carreteras, es decir, la Diputación no había hecho nada del otro mundo para tener un 166,4% de endeudamiento. Y usted estará conmigo en que las carreteras no se ejecutan todas a la vez, pues bien, se van ejecutando progresivamente. Pues bien, ese nivel de endeudamiento había que reducirlo, porque precisamente si lo reducimos los intereses, y si reducimos los intereses, esas cantidades se invierten en los municipios. Estamos hablando de medio millón de euros al mes, lo que pagábamos en intereses, es decir, 6 millones de euros al año, como consecuencia de esa deuda que nos había dejado el Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida. ¿Qué hicimos nosotros? Reducir la tendencia. Primero, gastar en aquello que verdaderamente se necesitaba y gastarlo bien, y segundo, lógicamente, ir reduciendo esos préstamos y, por lo tanto, ir reduciendo esos intereses. ¿Qué hemos ido demostrando a lo largo de estos años? Primero, no solo que se puede reducir el endeudamiento, por lo tanto tenemos hoy una Diputación con las cuentas saneadas, sino que además de reducir el endeudamiento se puede invertir más y mejor y se pueden prestar más y mejores servicios a los ciudadanos. Se puede invertir más y mejor, ¿por qué? Porque en los primeros años nosotros tuvimos que echar el freno de mano literalmente. A lo largo de los años hemos ido consiguiendo que eso que hemos ahorrado en intereses y que eso que hemos ahorrado
en gastos que anteriormente se gastaban, insisto, corbatas de seda no faltaban, carteras de piel no faltaban, incluso viajes a Nueva York y algún máster que se pagó tampoco faltaban. Nosotros lo hemos suprimido radicalmente y hemos destinado ese dinero a inversiones, hasta el extremo de que las cuentas saneadas nos han permitido invertir en este año 22 millones de euros, perdón, en el 14, y en el 15 la previsión inicial es de 22 millones de euros más lo que podamos invertir también con cargo al superávit, que lo vamos a tener, porque insisto, tenemos las cuentas saneadas. Se calcula que más o menos los municipios van a recibir unos 25 millones de inversión. Y al mismo tiempo que hemos reducido el endeudamiento y saneado las cuentas, incrementado la inversión en más y mejores servicios a los ayuntamientos y en inversiones de obra pública, hemos conseguido bajar impuestos y congelar impuestos, porque hemos congelado las cuotas que los municipios consorciados pagan al consorcio de residuos y al consorcio de bomberos, y además hemos bajado la tasa por el servicio provincial de recaudación del 1 y pico al 1%, lo que va a suponer también un ahorro para los ciudadanos de más de 250.000 euros. Por lo tanto, ¿se pueden hacer las cosas de manera diferente? Por supuesto que sí. ¿Se puede endeudar menos o se puede gastar menos y se puede invertir más? Por supuesto que sí. ¿Se pueden dar más y mejores servicios administrando bien las cuentas públicas? Por supuesto que sí, y un ejemplo es el presupuesto del año pasado o el presupuesto de este año, poniendo en marcha además servicios como la facturación electrónica, como la administración electrónica o como el nuevo servicio de recogida de residuos, que esperamos sea una realidad pronto y lo antes posible. Pues de ello hablaremos dentro de muy poco, seguro. Ana Guarinos, presidenta de la Diputación y presidenta del Partido Popular en Guadalajara, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes. Les contamos ahora que desde mañana podrán adquirir las entradas para los nuevos espectáculos del Teatro Auditorio Buero Vallejo en los meses de febrero, marzo y abril. Hoy la concejala de Cultura ha detallado algunas de las citas que nos esperan. Por el Buero seguirán pasando espectáculos teatrales para niños y mayores. Por ejemplo, vendrán el Zoo de Cristal, El otro lado de la cama, Cancún o Kate y el Hipopótamo, con artistas de la talla de Silvia Marsó, Mónica Aragón o María Barranco, entre otros. En los próximos meses tendremos música para todos los gustos, comenzando por Café Quijano y pasando por la Orquesta Ciudad de Guadalajara y demás grupos. El musical de Mecano, La Fuerza del Destino, será otro de los platos fuertes de la programación del Buero y, por supuesto, en febrero tendremos una cita obligada, el Festival por Arte de Magia, del que más adelante se irán dando más detalles. Y durante estos días, las entidades de Casa Nazaret desarrollarán diferentes actividades para celebrar la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. Unas actividades con las que pretenden propiciar el encuentro entre las diferentes comunidades que habitan en nuestra capital y provincia. Unos días de participación a los que todos están llamados y que hoy son más necesarios que nunca. Precisamente ante los últimos ataques terroristas, el vicario episcopal para la Pastoral Social, Braulio Carles, ha querido señalar que no podemos confundir inmigrante con terrorista y que todos tenemos que trabajar por la integración de estas personas que salen de sus países de origen por necesidad. En nuestra provincia, más de un 13% son inmigrantes, por ello, durante todos estos días se celebrará una Eucaristía y un acto intercultural el próximo domingo en el Colegio Niña María de Adoratrices. Y antes de cerrar la página de la información, nos vamos a ver la previsión meteorológica para los próximos días. Desde el martes 13 y hasta el domingo 18 de enero tenderá a aumentar la inestabilidad en el noroeste peninsular y también lo notaremos en la provincia de Guadalajara a medida que avance la semana. Por el momento, para el martes se esperan cielos despejados que se irán cubriendo según avance el día, dejando intervalos nubosos o cielos prácticamente cubiertos. Las temperaturas continuarán sin grandes cambios, con unas máximas que oscilarán entre los 13 y 14 grados en la mitad este de la provincia y algo más bajas, entre los 11 y 9 grados en la zona centro y norte. Por ejemplo, en Guadalajara capital habrá 10 grados de máxima y 1 de mínima. En Atienza habrá 11 grados de máxima y 0 de mínima. Cifuentes tendrá 13 grados de máxima y 0 de mínima. Monbejar tendrá 14 grados de máxima y 1 de mínima. Y Molina de Aragón tendrá 12 grados de máxima y 2 de mínima. El viento será flojo de dirección suroeste.
Las nubes nos acompañarán durante la jornada del miércoles, cubriendo prácticamente toda la provincia, sobre todo la mitad centro y sur. En algunos puntos, como en Molina de Aragón y Peralejos, podría haber intervalos nubosos o cielos prácticamente despejados. Será a partir de este día cuando comencemos a apreciar más notablemente esa inestabilidad. Las temperaturas bajarán 1 o 2 grados en las máximas y las mínimas se mantendrán iguales que las de días anteriores. Por ejemplo, Guadalajara se mantendrá la misma temperatura que los días anteriores, teniendo una máxima de 10 grados y una mínima de 1. Atienza tendrá una máxima de 9 grados y una mínima de 2. Mondéjar continuará con una máxima de 12 grados y una mínima de 1. Checa tendrá una máxima de 12 grados y una mínima de -1. Y Maranchón tendrá una máxima de 11 grados y una mínima de 0. Los vientos serán flojos de dirección variable, predominando las componentes sur y suroeste.